Bueno, nosotros vamos a hablar un poquito sobre un tema que es vital, el Gran Santo Domingo, que le contrataron una red semafórica y que ha dado tanto problema, pues ha llegado al extremo casi ridículo. O sea, actualmente hay que estar vigilando los semáforos. Ya lo había dicho el director del Intran de que fue mediante esta vía para garantizar que funcionen, porque no está claro ahora mismo cómo opera o quién lo está operando. El Intran dice, tenemos el control, lo hemos hecho acompañado de militares. Y ayer algunos medios de comunicación pudieron documentar ese proceso. Más adelante vamos a tener ese proceso, todo lo que implica, estuvieron en la calle, pero de lo que ha ocurrido, Uchi Lora, y me señalaba la productora nuestra, es un trabajo en equipo, que ya tiene listo a Uchi Lora, que ha hecho un comentario sobre todo lo que ha ocurrido. Entonces comenzamos con Uchi, después miramos un poco las notas y las informaciones que surgían el día de ayer, y hasta una caricatura que ha preparado Germán Marte. Digo, la ha preparado Germán, no, la preparó Cristian Hernández, pero Germán la ha traído al programa y la vamos a poner para ustedes. Así, sí, eso es lo que estoy diciendo. Vámonos con Uchi Lora. Bienvenido, Uchi Lora, siempre es un gusto saludarlo y tenerlo aquí con nosotros. Nos fuimos con Uchi. ¿Qué tal, amigos? La seguridad pública es una responsabilidad exclusiva del Estado. Eso es como decir que 2 más 2 son 4. Un gobierno que le entregue a una empresa privada el sistema de los semáforos pone la seguridad pública de toda la población en manos ajenas al Estado. Eso es como decir que 2 más 2 son 1.317 millones, que es el monto del contratico. La Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas había suspendido el contrato de la red de semáforos inteligentes a la empresa Transcorp Latam por las irregularidades que detallaremos en un momento. Y el abogado de esa compañía hizo la siguiente advertencia pública: que él tenía un control remoto pequeño en la mano, que apaga todos los semáforos y que recomienda a todos los capitaleños salir de su casa muy temprano para que puedan llegar a sus centros de trabajo. La amenaza no fue cumplida al día siguiente, pero sí esta semana, afectando a todos los habitantes del Gran Santo Domingo. Una osadía que pone en jaque a la población y muy especialmente al gobierno, que si no da una respuesta proporcional, queda ahí mismo deslegitimado. Todos los ciudadanos afectados deberíamos conocer la naturaleza del contrato suspendido por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. Esa licitación fue convocada por el Intran el 11 de abril del 2023 para contratar oigan el nombrecito: Servicio de Modernización, Ampliación, Supervisión y Gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo. Fue firmado el 19 de junio del 2023 y Compras y Contrataciones lo suspendió 4 meses después, el 27 de octubre del mismo 2023. Pero antes de eso, cuando se diseñaban las bases del concurso, un empleado del Intran, Pedro Vinicio Padován Ibáez, quien ganaba 70,000 pesos mensuales como coordinador del Centro del Control de Tráfico, es decir, los semáforos, puso su renuncia y luego, poco después, se presentó como licitante en calidad de presidente de la compañía Transcorp Latam, con capital de apenas $1 millón, proponiendo desarrollar un sistema que costaría 1.317 millones de pesos, es decir, que con un capital de $1 millón iban a desarrollar un proyecto de 1.317 millones. Esa empresa, que tomó el nombre de una empresa norteamericana,
Fue constituida aquí en el 2022, pero apenas un año después afirmó en su propuesta al Intran que tenía una experiencia de 19 años, según ella, en contratos de naturaleza y magnitudes similares. Es decir, eso fue mágico. En un año de fundada adquirió 19 años de experiencia y eso no le llamó la atención al Intran. Pero hay más. La Transcorp de aquí presentó en su oferta datos e informaciones de la Transcorp de Estados Unidos, la cual, cuando la Dirección General de Compras y Contrataciones le preguntó, esa Transcorp de Estados Unidos declaró que no tiene ningún vínculo con la Transcorp constituida en la República Dominicana. Ahora hace muy bien el gobierno retomando el control del centro de semáforos, pero hizo muy mal entregándole a una empresa privada, y más con ese pedigrí, la seguridad del tránsito y por tanto la seguridad de cada ciudadano. El Intran debe pedirle a la empresa Transcorp y a su abogado que le devuelva el controlcito remoto que puede apagar los semáforos, porque no es arriesgado sospechar que también puede volver locos a los semáforos, con el enorme riesgo que eso puede significar para cada ciudadano que anda en la calle. El único beneficio que puede quedar de ese contrato es la convicción y la decisión de que nunca, nunca, nunca puede el Estado entregarle la seguridad pública a una empresa privada. Bueno, y gracias a Uchi Lora, el señalamiento que está haciendo Uchi Lora es muy oportuno, y debo decir que así comenzó este proceso en el gobierno dominicano, digamos que las contradicciones, porque hubo una carta del director del DNI dirigida al entonces director del Intran, donde le advertía que, conociendo de este contrato, habían unos riesgos en torno a este tema porque implicaba la seguridad pública. Esta carta se filtró, se han dado diferentes situaciones. Hay una investigación en marcha. Evidentemente, para mucha gente es como un hartazgo. Dice, ¿qué pasa con los semáforos del Distrito Nacional? Ha denunciado Compras y Contrataciones de que hubo una situación de ilicitud, pero ahora tenemos este problema. ¿Por qué el Intran no ha actuado? Según lo que yo tengo entendido y se me ha dicho, el Intran estaba esperando tener como la base para suspender el contrato, que es lo que finalmente ha hecho esta semana. Lo ha anunciado su nuevo director, que venía y se ha encontrado este problema, el señor Milton Morrison. Y básicamente es que hay una auditoría de la Contraloría General de la República que ha finalizado. Y el Intran tomó 3 decisiones específicas: suspender el contrato de una vez, porque el contrato seguía vigente; tomar el control de los semáforos del Gran Santo Domingo, y ahí es que entra el elemento militar. Y el tercer paso que da es ir al Ministerio Público y decirle, señores, investiguen esto, cosa que el Ministerio Público se supone hacía desde hace meses. Pero ayer le preguntaron a Milagros Ortiz Bosch, que es la directora de ética en este país. Ella dice, yo creo que aquí se ha barajado demasiado, yo no estoy conforme. Y hay una nota que la servía Telesistema Telenoticias, el equipo de Telenoticias. Yo quiero compartir con ustedes la información en este sentido para que veamos lo que opinaba la doctora Ortiz Bosch, o lo que opina. Pese a que el director del Intran, Milton Morrison, anunció la suspensión del contrato con la empresa internacional que administró la red de semáforos durante años, Milagros Ortiz Bosch considera preocupante que Transcorp Latam continúe prestando servicio al gobierno a pesar de las irregularidades denunciadas por contrataciones públicas, con un contrato en la gestión de Hugo Veras que superan los 1.000 millones de pesos. No me gustan los contratos que se suspenden y se siguen cumpliendo. Muchas gracias. En ese orden, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, entre otros senadores oficialistas, consideran que el apagón de los semáforos atentó contra la seguridad ciudadana, razón por la cual solicitan que las sanciones vayan más allá de la suspensión del contrato. Deben dar una respuesta a esa situación que sabemos todo que afectó a toda la ciudadanía y que al final debe haber consecuencias
para quienes no cumplieran y que ahora si fue un atentado para que quien lo hiciera porque también pague las consecuencias. Tal y como Intran lo ha anunciado, debe el Ministerio Público realizar una investigación exhaustiva, profunda, que dé al traste con el origen de la causa real de este tema y que los responsables se le aplique todo el peso de la ley. Esa es una institución que no puede delegar su función y estamos totalmente de acuerdo, como lo expresó la doctora Milagros Ortiz, que debe de haber consecuencias. Ya, para mí ya esa empresa no tenía nada que ver con ese contrato, con eso. Yo incluso me quedé sorprendido con esa situación. El apagón del pasado viernes afectó de manera simultánea 55 intersecciones del Distrito Nacional. En ese orden, la institución encargada del transporte terrestre señaló que la empresa internacional realizó reemplazamiento de dispositivos y regulaciones semafóricas sin la debida autorización, violando los acuerdos establecidos. Se recuerda que tras una litis judicial entre Transcorp, LATAM y el gobierno, el abogado de esta empresa amenazó con apagar la red de semáforos a nivel nacional, lo que el pasado viernes se cumplió. Para Telenoticias, Roberto Brito. Bueno, señores, gracias a Roberto Brito, lo que ha dicho la doctora Ortiz Bosch básicamente es que ella no concibe, no entiende por qué razón este contrato seguía vigente. Y sí que ha pasado mucho tiempo, mucha gente está diciendo no me gustan los contratos que se suspenden y que siguen cumpliendo, dice ella, la doctora Ortiz Bosch. Y evidentemente, ya lo decía Antonio Marte, senador, que decía, yo estoy extrañado de que este contrato siga vigente. Lo que pasa es que el control de la red semafórica había un centro y ese centro se operaba externamente. Entonces, aunque Compras y Contrataciones habían decidido que ese contrato era irregular, había, dicen, lo que me están explicando algunos, es que había un proceso burocrático. Y entonces el Intran todavía no tenía el control pleno, que es lo que ha asumido este fin de semana. Yo paso con Germán y con Indira, porque sé que Germán está ahí de la mano de una caricatura que hizo Cristian Hernández. Sí, la comentábamos anoche y bueno, él estaba elaborando ese asunto y yo quiero compartirla con nuestro público, porque sintetiza todo, mírenlo ahí. Ahí está. Wow. Como que dice Indira, ninguna novedad, comando. Solo los conductores violando la ley, pero los semáforos están funcionando. Ay, qué ese es un vergüenza, guardia Germán, ahí. que nosotros tengamos que llegar al punto Y no es Venezuela. de tener Y no es militares Honduras. cuidando los semáforos, porque uno no sabe lo que Mira, pueda pasar. venga. Miren, aquí, o toro o vaca, fue lo que tú dijiste ahorita. Ajá. O toro o vaca. Este gobierno tiene, aparentemente, o bueno, sí, hay que reconocerle, una actitud férrea o firme contra la corrupción. Ajá. ¿Cómo se llama este muchacho? Coral, el otro compañerito, Pulpo. Ah, que ayer hubo la otra audiencia muchacha, de Medusa. Antipulpo Ajá, también. etcétera, etcétera, etcétera. Y tú dices, mano de hierro contra la corrupción. ¿Contra cuál corrupción? Como dijo Danilo, me parecía Danilo, ¿cuál corrupción? Bueno, contra la corrupción del gobierno del PLD. Y una mano de seda, aparentemente, contra la corrupción de los compañeritos. Entonces tú tienes una recua de licenciados, o sea, gente que ha metido la pata y la mano, y entonces a eso se licencian y no pasa nada, o se queda así, un paño tibio. Este es un ejemplo. Ahí hay que llegar al fondo, al fondo. Si usted dice que amenaza contra un tema de seguridad nacional, lo que yo decía ahorita con Venezuela, que nos alarmamos, es que es así donde sea. Si usted amenaza un tema de seguridad nacional, los organismos de seguridad deben investigarlo. Si la compras y contrataciones de manera responsable muestra, miren, este contrato está no solo que exorbitante, sino que además lo sobrevaluaron. Es lo que dijo Carlos Pimentel. Nosotros planteamos la rescisión, ¿cómo se llama? Que se rompa ese contrato, ¿cierto? Y entonces se le da larga, y se sigue ejecutando, y eso sigue en manos de esa empresa, y no porque se trate de ella, del cual que sea, un tema de seguridad nacional. Mira. Y efectivamente pasó que alguien apretó un botón y embromó todos los semáforos. Entonces, contra eso, ¿qué hubiera pasado si lo hace uno del PLD? Yo me pregunto, son cosas que me llegan a la cabeza así. Y si lo hubiese hecho uno de la oposición, porque este señor es hijo de una persona muy vinculada al PRM, hay que decirlo francamente. Entonces, ¿qué hubiera pasado
en caso de que sea él que lo haya hecho, ¿qué hubiera pasado si es un PLDista? Pregunto yo, ¿qué hubiera pasado si ese contrato de 1.317 millones lo firma un agente del PLD, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado un día? No, yo no sé. Adivina. Yo no lo sé. Yo no sé, no sabemos. Sí, Dale. decirle a la gente que los puntos que estableció el Intran para esta vigilancia militar de los semáforos son, aquí cuando salimos, por ejemplo, cuando salimos del canal, vemos a los militares ahí cuidando ese semáforo, están aquí en la 27 de febrero con Máximo Gómez, en la Jiménez Moya con Sarasota, en la Lope de Vega con Roberto Pastoriza, Núñez de Cáceres con 27 de febrero y Rosa Duarte con México. Así que si usted viene, anda con un turista o con alguien que venga de fuera, si ve a esa persona, a esos militares, dígale, no estamos en guerra, lo que pasa es que estamos cuidando los semáforos porque puede pasarles cualquier cosa. Sí también, Germán, referirme a que en el día de ayer, pueden regresar conmigo por favor, en el día de ayer, bueno, tuvieron ustedes almuerzo, el almuerzo que realiza el Grupo Corripio y fue el ministro de Educación, Ángel Hernández, el invitado. Él ahí comentó sobre varios puntos. Hay mucho de qué hablar con relación a los retos que enfrenta el Ministerio de Educación en esta nueva gestión. Está el tema de las escuelas, la ADP, que por cierto, al menos en Santiago llegaron a un acuerdo porque había huelgas en estos días, pero la suspendieron por esa conversación con el Ministerio de Educación. Y así varios puntos que abordó el ministro de Educación, Ángel Hernández. Veamos una nota con respecto al almuerzo de este día. Mira, yo estuve ahí, le preguntamos al ministro sobre el tema del presupuesto, sobre el tema de la unificación del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, sobre el tema del cupo, y tanto él como dos de sus viceministros, ¿verdad?, dieron explicaciones sobre el asunto. En primer lugar, a mí me llamó la atención que a Ángel Hernández le tienen una guerrita, tú sabes, está como el Donbass, está como en la Franja de Gaza, bajo ataque, y está bajo ataque porque hay mucha gente, lo ha dicho él mismo, detrás de manejar ese 4%, que es una bicoca muy interesante, muy interesante. Vamos a ver el corte que preparó la colega, ya sí está listo, la colega Ileana Cuevas, perdón, que también estuvo allí. Adelante, compañera. El INAVIMA administra los fondos de pensiones de los maestros. En 14 años ha acumulado más de 200 millones de pesos, mientras que solo este año el MINER pagará 22.500 millones de pesos en pensiones, por lo que el ministro Ángel Hernández entiende que el INAVIMA cuenta con los recursos para asumir las pensiones de los profesores. Porque tiene en banco una cantidad enorme de recursos y nosotros los seguimos alimentando todos los meses, alimentando eso. Entonces necesitamos que ellos empiecen a desmontar lo que el ministerio le traspasa para poder nosotros seguir invirtiendo en calidad educativa y que los fondos que están en bancos sean utilizados, claro, el rendimiento de esos fondos, que sean utilizados para ir financiando las pensiones que se van generando en el sistema. 268.700 millones de pesos. Ninguna AFP, ha acumulado, para que ustedes tengan una idea de lo que eso significa, eso es 2.6% del PIB. O sea, más de la mitad del presupuesto de educación. El funcionario atribuye a intereses particulares por administrar el 4% de la educación los constantes ataques que recibe, al tiempo que retó a cualquiera a que demuestre que ha hecho algo indebido. Que tiene muchas apetencias. Hay mucha gente interesada en administrar ese 4%. Y obvio, han encontrado muchos sectores que el ministro es un poco tacaño. Sobre la falta de cupos en los centros educativos, el ministro explicó que no se debe a la falta de aulas, sino al movimiento poblacional. Es un problema en la periferia de la capital, donde hay mucha gente que se ha ido mudando, en la zona de la ciudad Juan Bosch, que ha crecido enormemente. Teníamos problemas en Bávaro, en toda la zona de Higüey, en sentido general. El titular de la cartera educativa informó que planean intervenir 650 escuelas rurales. Se está invirtiendo recursos en la reparación
de las escuelas rurales. Y acabamos de hacer ahora mismo una licitación para dotar a 650 escuelas rurales de agua potable y de energía solar para garantizar que estén en mejores condiciones. Y la meta es llegar a 1.500 escuelas rurales en los próximos meses. Los 314 politécnicos que hay en el país están siendo también equipados con laboratorios actualizados, modernos, para mejorar la educación técnica. Hernández resaltó que de las 100 mejores escuelas del país, 10 se encuentran en zonas rurales. Asimismo, indicó que la mayoría de los estudiantes, el 83% y un 97% de los docentes, asistieron al inicio del año escolar. Para Telenoticias, Eliana Cuevas. Gracias, Eliana, por esa síntesis tan apretada. ¿Qué capacidad tienen los periodistas a veces de una cosa? Eso duró 2 horas, casi 3, 2 horas 40 minutos, 45 minutos, y ella lo ha sintetizado en 3. Bien hecho, bien hecho. Bueno, yo solo quiero comentar brevísimo, porque voy a pasar con Edith Febles ya, lo siguiente. Ojo, se tiene que buscar esa balanza, ¿cierto?, en el presupuesto, que hay un déficit lo que significa que si usted gasta 100 y solo recibe 25, tiene que buscar los otros 25 donde sea, prestado o dejando de hacer cosas. Bueno, y aquí se ha optado por el préstamo, endeudamiento. Hemos llegado a un nivel tal en la que hay una enorme preocupación y entonces se dice que hay que aumentar las recaudaciones bueno, entonces, además de buscar más ingresos mediante la vía de los impuestos, se pretende, lo cual también es aconsejable, mejorar el gasto. Algunos dicen que lo que hay que hacer es recortar el Estado, que es demasiado grande, y para eso fundir algunas instituciones, eliminar otras, etcétera. Bueno, pero yo tengo mi aprehensión, tengo mis dudas al respecto, y solo expreso, porque es mi responsabilidad, decir lo siguiente, una preocupación. Es probable, y no creo que sea aconsejable, pero es muy probable que el gobierno busque fundir el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación. Si ya educación es un mundo solo, educación preuniversitaria, sumar la educación universitaria, esos acuerdos con universidades, el tema de las becas, el manejo de universidades privadas, que son bastantes, y una mega universidad como es la UAS, etcétera, 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 yo creo que tendría mayor complicación. Si además se pretende, como hay voces que han dicho, fundir también cultura con educación, bueno, Bellas Artes, todo, porque antes era Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Culto, etcétera. Entonces, yo creo que eso deberían analizarlo fríamente antes de proceder, fríamente, porque en la práctica, oigan bien, en la práctica lo que eso significa es que si hay un 4% para educación, cuando usted le funde educación superior, ya tiene que repartir entre 2. Luego ya no es el 4% para educación preuniversitaria. Si además usted le mete cultura, que recibe muy poquito, creo yo, pero entonces ya usted tendría menos, tendría el mismo 4% que repartirlo ya entre 2, entre 3, etcétera. Solo hago esa observación para que estemos atentos a ese punto. Por otro lado, y paso con Edith de una vez, le preguntábamos al ministro qué pasó con los muchachos que no encontraban cupo. Me satisfizo, y espero que sea así, la respuesta de que ya los 5.200 jóvenes que no habían encontrado cupo en las escuelas públicas se habían reubicado, o bien en otra escuela, o bien en un colegio privado pagado por el Estado Dominicano. Correcto eso. Yo espero que ese déficit que hay en escuelas se supla. Él dice que no es déficit de escuelas, sino que ha habido movilidad de la población. Y por eso en una parte ya hay escuela semivacía y en otro faltan cupos. Pero bueno, qué bien que no se quede ningún muchacho fuera de la clase. Me alegro bastante por eso. Vamos con Edith Febles, que tiene más. Adelante, compañera. Bueno, Germán, gracias, muchísimas gracias. Y bueno, tenemos otros temas. Yo así brevemente 3 cosas. Primero, quiero dar las gracias por todos los remedios caseros que me han enviado. Germán, hoy me han dicho que a los tés le agregue limón. Sí, es verdad, me voy a llevar de eso, lo dijeron ahí en el chat. Me han mandado, de hecho, aquí me mandaron algunas botellas. Debo decirte que yo he recibido en casa y por diferentes vías en el canal de Aaron una botella con un remedio y todo eso.
gracias a los dominicanos y dominicanas por sus ideas. Hay muchísimas cosas, sobre todo para fortalecer pulmones. Así que gracias. Lo otro es, quiero cumplir, porque tenemos una deuda con una niña, ojalá esté mirando y si no, que su abuela le grabe esto, que fue la que lo mandó. Esmeralda Ángela Frías, del Centro Educacional de Bonao. El año pasado nosotros hicimos esa sección donde la gente mandaba las fotografías, las imágenes de los niños cuando iban para la escuela, comenzando su clase. Yo creo que tenemos que recuperarlo. Y entonces ellos me mandaron una imagen, una fotografía de esta niña, de Esmeralda Ángela Frías, del Centro de Educación Bonao. Ella además está en baile, ella estudia, me dice, ballet en la Plaza de la Cultura Cándido Vidó de Bonao. Así que muchísimas felicidades a esta niña y a todos los chicos que están en la escuela. Lo otro es que tengo aquí conmigo esta muñeca. Mucha gente ha estado mirando esta muñeca detrás. Entonces hoy me ha sorprendido porque hubo alguien como que se asustó con la muñeca, que dice que le asusta la muñeca. Yo quiero decir con la muñeca que estamos mirando que pertenece a Elsa Núñez. Yo tengo, y quiero pedir ayuda a la productora porque estoy escuchando a Indira y estoy escuchando a Germán y entonces estoy tratando de seguir, pero me es casi imposible. Me es casi imposible. Ahora sí, por favor, el audio, me estaba ese retorno. Muchas gracias. La muñeca que está mirando en pantalla pertenece a una colección de muñecas que se hizo de Elsa Núñez. Elsa Núñez es una pintora, dibujante, maestra, artista dominicana. Entonces, como alguien dijo que le asusta una muñeca como esa, es para que sepan de dónde viene. Esto fue en el año 2009 que se hicieron estas muñecas, una colección limitada. Afortunadamente en ese momento le hacía pinturas tropicales y estaban con varios artistas. En ese momento se llamaba Artesanía Nativa. Participaron diferentes artistas dominicanos, Verónica Ascensión, Mildred Canaguate, un grupo de artistas dominicanos elaboraron diferentes obras y tuvieron ese presente. Entonces, en el caso de la muñeca de Elsa Núñez, está realizada de marmolina por el reconocido artista plástico dominicano y artesano Rafael Sepúlveda, que en ese momento dijo que era un honor para él realizar esta obra que la terminó Elsa Núñez. Se llama Elsa Núñez, es su figura, es su imagen. Busquen a Elsa Núñez, una gran artista y no debía asustar a nadie. Me preocupó que alguien pusiera que le estaba asustando o qué significaba. Nada de misterios. Es una maravillosa artista y esto es un objeto de valor. Gracias, solo porque se trate de Elsa Núñez. Vamos a tenerla algún día en el programa para que hablemos con ella de alguna manera. Me encanta. Vamos a la pausa entonces. Cuando regresemos, Indira y Germán tienen una conversación interesante en los estudios.